Es bueno verte de nuevo, enfermera Fryn. Becky se burló de mí. Desafortunadamente, no puedo decir lo mismo de ti, contesté. La última vez que la había visto en la oficina, llevaba la bata blanca de Ámbar Bennett, pero ahora vestía el uniforme azul de los pacientes. 2 botones superiores de su uniforme estaban abiertos, las mangas dobladas hasta sus codos, lo que dejaba a la vista todos los tatuajes que recorrían su brazo. Estaba a tal distancia que no podía distinguir los diseños de los tatuajes, lo que despertó mi curiosidad. Becky se rió entre dientes, un ruido sordo, el tipo de risa disimulada que encajaría mejor en una oficina que en un asilo mental. Al mirarla, nadie pensaría que estaba loca, pero esa era la verdad. Era una maldita psicópata. Lo que resultaba aún más aterrador era que parecía ser el tipo de persona que fácilmente podría mezclarse con la gente normal si no supieran de los demonios que tenía por amigos. Vamos, no seas así. Todavía tenemos esa cita de café de la que estabas hablando. Me dedicó una sonrisa torcida, obviamente burlándose de mí. ¿Te recojo a las 7? Crucé los brazos sobre mi pecho y la miré fijamente. Ya no estaba de humor para bromas, no después de lo que había hecho la última vez. Pensé que lo de ayer fue razón suficiente para que dejaras de trabajar como enfermera. ¿Qué te hizo quedarte? Coloqué la bandeja de comida en la mesa junto a su silla y rápidamente retrocedí, manteniendo una distancia segura. Ella continuó. ¿Te asusto, Fryn? La forma en que pronunció mi nombre me dio escalofríos. Ya quisieras, dije. Se rió, como la loca que era. Entonces, ¿por qué estás tan lejos? Acércate un poco más. Gracias, pero estoy bien. Creo que no me gustaría ser tu presa, dije. ¿Estás segura de eso? Preguntó arqueando una ceja. Hay clubes de fans en todo el mundo dedicados a mí. Las mujeres que forman parte de ese club tienen ideas bastante particulares sobre lo que les gustaría que hiciera. ¿Y se supone que eso debería impresionarme? Pregunté. Ella sonrió de nuevo. Bueno, ¿no es así? No todos los días te encuentras con una chica que puede ser sexy y que, además, tenga las agallas para hacer cosas terribles sin sentirse mal por ello. Yo diría que las personas que se sienten disgustadas al ver eso son, en realidad, normales, mientras que tú eres claramente todo lo contrario, dije. Becky se rió de nuevo. Los psicópatas son bastante normales, a veces. Una psicópata puede ser una esposa leal y amorosa, una buena madre y todo lo que sueñas. Simplemente no entres en su sótano. Suspiré. Supongo que olvidé agregar que también son mentirosos patológicos y carecen de empatía. Observé cómo su mandíbula se tensaba y sus oscuros ojos marrones me escudriñaban. No podía leer sus pensamientos a través de sus expresiones, pero estaba segura de que sabía que había dicho lo justo para silenciarla. ¿Por qué exactamente me causaba placer dejarla sin palabras? Justo cuando pensaba que la conversación había tomado el giro equivocado, su expresión se suavizó. Decidí molestarla un poco más. Entonces, ¿qué tipo de psicópata eres? ¿Hannibal Lecter o Patrick Bateman? Ninguno, dijo ella. Soy más como Dexter Morgan. Dexter Morgan no mordía a la gente, contesté. Olvidé agregar la parte en la que puedo ser un poco más dañina. No pude evitar reír. Si no estuvieras tan loca, diría que eres interesante. Sus ojos continuaron mirándome, como si pudiera ver dentro de mi alma y leer todos mis pensamientos. Y luego me hizo la pregunta que menos esperaba. ¿Tienes novio, enfermera Fryn? Sí, mentí, bastante sorprendida por mi capacidad de hacerlo tan fácilmente.
¿Quién es la mentirosa patológica ahora?, preguntó. Jeffrey tenía razón. Becky era inteligente, manipuladora y alguien con quien ni siquiera debería estar hablando. Incluso si no tengo novio, no es asunto tuyo. Becky sonrió. Me muero de hambre. ¿Qué tienes ahí?, preguntó, fingiendo echar un vistazo a la bandeja. Bueno, no es carne humana, si eso es lo que esperabas, dije. Si estaba echando humo por dentro y muriéndose por acabar conmigo, no lo dejó ver. Bueno, se merecía un poco de sarcasmo y burla después de los muchos problemas que me había causado. Becky solo me sonrió como si la hubiera felicitado. «Debes ser psíquica», exclamó. Me decepcionó que el insulto no le afectara. Quité la tapa de la bandeja de comida y la coloqué frente a ella. Era lo de siempre, puré de papas con salsa y un poco de ensalada. Al instante me sentí mal por ella. El hospital debía hacer variaciones en el menú y no servir lo mismo 3 veces a la semana. Coloqué las cosas en su mesa con cuidado y, de paso, hice su cama mientras sentía su mirada fija en mí. Después de eso, decidí enfrentar lo que más temía. Me acerqué a ella y, por alguna razón desconocida, mi corazón comenzó a bombear con fuerza dentro de mi pecho. Nunca antes me había sentido tan nerviosa mientras cuidaba a un paciente y, sin embargo, me di cuenta de que estaba temblando. Tal vez era por lo que sucedió con la doctora Ámbar, que temía que se repitiera conmigo. Los ojos de Becky estaban en mí, observando cada uno de mis movimientos mientras desabrochaba las correas de sus muñecas. Como si tuviera una premonición de lo que iba a ocurrir, retrocedí, pero no lo suficientemente rápido porque Becky ya estaba justo detrás de mí. Abrí la puerta para salir corriendo, pero ella la cerró antes de que pudiera escapar, atrapándome entre sus brazos. Me volví para mirarla y me di cuenta de lo alta que era en realidad. Estaba temblando y Becky lo disfrutaba. Su sonrisa lo decía todo. Si nunca había experimentado miedo, bueno, ahora sí. Mi determinación de mantenerme fuerte parecía haberse desvanecido. «¿Qué me vas a hacer?», pregunté. Su cuerpo se apretó contra el mío y su rostro se acercó peligrosamente. Susurró. «Bueno, esa es la pregunta que me estoy haciendo. ¿Qué haré contigo, enfermera Fryn?» «No, Becky. Por favor». Su sonrisa lobuna regresó.